Desde el primer domingo de enero he estado en una serie, El poder de una alianza. Ya estoy por terminar esta serie, voy a entrar en unos días de la pasión y vamos a hablar de la crucifixión el otro domingo y todo lo demás. Amados, pero voy a traer un tema nuevo en abril sobre un vistazo en los últimos tiempos. Vamos a ver por la ventana del tiempo, en la ventana del futuro, qué se espera y cuáles son las señales, lo que vemos todos los días en las noticias, lo que estamos viendo y cómo el mundo está cambiando y cómo nosotros, la iglesia, debemos mantenernos, amados, alertas a las señales de los últimos tiempos. Te he estado hablando sobre la importancia de formar una alianza con Dios, porque hay poder en esa alianza. Nos conviene estar aliados con Dios, porque recibimos de Él y de esa relación un poder extraordinario que nos ayuda a vivir vidas victoriosas. Hoy quiero hablarte sobre el poder para recibir dirección. Quiero hablarte de la voluntad de Dios. Qué difícil es hacer la voluntad de Dios. Cuesta. Y más cuando sabes lo que tienes que hacer y te lo reveló la palabra, cuesta. Y más cuando tu naturaleza y la mía están luchando con los pensamientos y los planes de Dios, cuesta. Por eso la Biblia dice que esto de servir a Dios es de valientes. Un cobarde no lo puede hacer. Porque los cobardes se retrasan, el cobarde le corre, el cobarde se esconde, el cobarde no quiere un compromiso. Y dice la Biblia que cuando el reino de los cielos se hace fuerte, solamente los valientes lo arrebatan. Por eso es para valientes. En la voluntad de Dios cabe en lo mismo. El hacer la voluntad de Dios es para valiente. Y quiero hablarte sobre la dirección de Dios en nuestras vidas. Como su pastor de esta iglesia, desde que inició Centro Familiar Cristiano, ya vamos en este julio para 26 años, trato de hablarles sobre la voluntad de Dios más que ninguna otra cosa o ningún otro tema. ¿Por qué razón? Porque la voluntad de Dios es clave para nuestra vida y porque la gente quiere saber más sobre la voluntad de Dios que ninguna otra cosa, a pesar de que luchan por obedecerla. Una vez que saben lo que Dios quiere para ellos, entienden y leen lo que Dios quiere para ellos, es cuando, amados, no encaja porque no era mi plan, no encaja con lo mío. Y queremos cambiar, a ver si Dios puede hacer ciertas excepciones con nosotros y puede mantener a Eric y a Idania dentro de ese plan, pero a mí no, yo soy exclusivo, o a otras personas, porque mis planes no caben con lo de Dios. Y es ahí donde luchamos. Queremos entender la voluntad de Dios, pero nos cuesta llevar a cabo la voluntad de Dios. Yo les puse aquí algo muy interesante. Esa es una frase y ayer que estudiaba subrayé algunas palabras de esta frase. Y miren lo que dice esta frase. El conocer, subrayé la palabra conocer. El conocer la voluntad de Dios es, y luego también subrayé la siguiente palabra, conocimiento. Es nuestro conocimiento más grande. Cuando tú conoces, sabes lo que es la voluntad de Dios, sabes lo que Dios quiere para ti, no tienes excusa. Ha llegado a la tierra del descubrimiento de lo que Dios quiere para ti. Son importantes esos días. El conocer la voluntad de Dios para nuestra vida es nuestro conocimiento más grande. Pero también la segunda parte de esta frase es el hacer. Le subrayé la palabra hacer. La voluntad de Dios es nuestro logro. Fíjense lo que dice aquí. Es nuestro logro más grande. No es lo que ganes. No es cuántos grados tengas o diplomas tengas. No es lo que he ocupado, la empresa que tenga. No. Tu logro más grande es hacer la voluntad de Dios. Les dije la semana que la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos decía, no se alegre el sabio en su sabiduría. No se gloríe el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fortaleza. Gloríese, el que se ha de gloriar, gloríese que me conoce a mí. Ese es el logro más grande de todos los hijos de Dios. Ahora, hay unos hechos importantes al conocer la voluntad o la guía de Dios. Quiero relatarles dos hechos importantes en conocer la guía de Dios. Número uno, que Dios tiene un plan y propósito para nuestras vidas. Siempre Dios tiene un plan y propósito para tu vida. Yo les he dicho que hay dos fechas importantes en la vida de todo ser humano.
La primera es la fecha en que naciste. El día en que naciste, ese día es importante para ti. Ese día es importante porque Dios diseñó, te dio la oportunidad de entrar a este mundo y traerte a este mundo. Eso es un día importante. El segundo día importante es cuando descubres para qué estás aquí. Cuando descubres tu propósito. Cuando descubres tu llamado. Cuando descubres que lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios nos crió por una razón y Él tiene un plan y propósito para cada uno de nosotros. Desde que Dios te concibió en el vientre de tu madre, Dios ya pensó en tu propósito. Él sabía para qué te quería aquí. Mira lo que dice Efesios, capítulo 2. Porque somos hechura suya. La palabra hechura viene siendo, amado, es una palabra que dice poesía. Somos una inspiración de Dios. O sea que Dios se inspiró en nosotros. Ahora, si tú ves a tu vecino, vas a decir, que vaya, qué inspiración. Pero de eso al no haber nada y no importa si estamos feos o no, pero ya nos hizo. No existíamos. Así que si Dios te dice, bueno, me salió mal, pero al rato se compone. ¿Okay? Pero somos hechura de Él, somos una poesía de Él, somos su inspiración de lo que está diciendo. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Aquí hay un propósito. ¿Para qué fuiste creado? Para buenas obras. Hay que buscar dónde puedes usar tu llamado en esas buenas obras. Y luego dice, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en qué. ¿Cómo vas a poner en práctica lo que Dios diseñó en tu vida si no sabes cuál es? Tienes que descubrir el propósito de Dios para tu vida. Tenemos que descubrir para qué Dios nos llamó, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Siguiente versículo es el Salmo 37. Y dice, el Señor afirma los pasos del hombre. Me encanta esta frase, cuando le agrada su modo de vivir. Cuando tú vives agradando a Dios, buscando su voluntad, Él se va a encargar de guiarte. De llevarte por el camino que ya trazó por ti de antemano. De llevarte por donde tú necesitas caminar, donde yo necesito caminar. ¿Por qué? Porque estoy viviendo para hacer su voluntad. ¿Recuerdan las palabras de Cristo cuando vino a la tierra? Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Así que tu tarea, la mía, es hacer la voluntad de nuestro Padre. Dejarnos guiar por nuestro Padre celestial. Esto es importante. Así que Dios tiene un plan y propósito para nuestras vidas. Eso es clave y tenemos que verlo y entenderlo. Lo segundo es que Dios nos ha prometido el revelarnos su plan. Dios nos ha prometido el revelarte. Te ha prometido revelarte su plan para ti. Ahora, no es el deseo de Dios que estemos caminando en confusión. Él promete revelar su plan a nuestra vida. Si tú buscas el querer hacer la voluntad de Dios, Dios se va a revelar contigo. Dios se va a declarar. Dios te va a decir lo que tú tienes que hacer. Amados, y la Biblia lo dice claramente en el Salmo 32. Miren lo que dice. El Señor dice, ¿quién dice aquí? ¿Verdad que no dice Abel Edesma? ¿Verdad que no dice fulano de tal? El Señor te dice, cuando tú buscas su voluntad, mira lo que Él te está diciendo. Yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Y luego dice, yo te daré consejos y velaré por ti. Así que la revelación del propósito para nuestras vidas está en tus manos al buscar al Dios que te creó. ¿Tú quieres de Dios una palabra? ¿Quieres una guianza? ¿Quieres una certeza por dónde caminar? Dice, yo te voy a mostrar. Yo te voy a instruir. Yo te voy a aconsejar constantemente por el camino que debes seguir. El Salmo 73, mire lo que dice. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. Ahora, qué importante es esto. Porque nosotros sí tenemos la intención de hacer la voluntad de Dios, pero batallamos, le carecemos en parte de tener la disciplina, el vigor o el plan o el poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios pide en tu vida que tú vas a decir, no, pues no, por ahí no me quiero ir. Pues es que no se trata de ti, se trata por donde Dios te quiere llevar. Muchos de ustedes no querían ser guapos y Dios los hizo guapos. Más digan, gracias Señor.
y dese un beso. Okay. O ya se enojó con Dios. ¿Para qué me hiciste guapo, Dios? Yo quería ser feo como mi vecino que está a mi lado. Okay. No, usted le va a dar gracias a Dios, Señor. Gracias porque no me hiciste como tú ya sabes quién. Hágale lo que el peje, tú ya sabes quién. Okay. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para su vida. Ahora, hay dos aspectos de la voluntad de Dios que yo quiero que usted conozca para poder entender más el cuadro que Dios nos quiere dar. El primer aspecto es que el plan de Dios ha sido revelado en su palabra. Quiero que entienda, todo el plan de Dios está en su palabra. El plan de Dios ha sido revelado en su palabra y se aplica a todos los cristianos, no más a los pastores, no más a los líderes, no más a todos los cristianos. Y luego aquí pongo una frase donde digo, esta es la palabra escrita. Para que los que no saben, la palabra escrita es la Biblia. Esa es la palabra escrita. Es la Biblia. Esto es para todos. Tú no puedes decir, es que esto no aplica a mí. Esto le aplicará al pastor, pero a mí no. No. La palabra es para todos. Ese es el plan o la palabra revelada escrita. Aquí no hay vuelta de hoja. Ahora, yo no estoy diciendo la palabra que a ti te guste. No, porque hay cosas que a veces no nos gusta. Y más cuando Dios trata con nosotros en dar algo. En tratar en tu vida, yo quiero que tú des esto. Porque no sé a ustedes le ha pasado, a mí le ha pasado, yo converso con Dios con una lucha que tengo. A ver, Dios, ¿de veras? Sí sabes que los últimos dineros que tengo son $20 aquí. Pero eso es lo que quiero que des. Y dice la Biblia que si Dios pone algo en tu corazón y te lo ha dado, es para que tú lo entregues. Es de Él. Y hay cosas en la vida, en la palabra escrita, que a ti y a mí no nos van a convenir, pero es la voluntad de Dios. Lo que está escrito, tú y yo no podemos llegar y decir, este versículo no me gusta, le voy a cortar a mi Biblia. No importa si lo cortas y lo sacas de las páginas, está en la palabra de Dios. Y no puedes negociar, no son negociables, simplemente aceptables por tu corazón. Pero el otro punto sobre la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios involucra decisiones en las cuales Dios no nos ha dado direcciones específicas. En el plan de Dios es revelado. Lo que Dios quiere para tu vida es revelado en la palabra escrita. Pero la voluntad de Dios, amado, a veces hay cosas que no son claras. Inclusive a esto le llamo, esta es la palabra no escrita. Porque va a haber cosas aquí cuando llegamos a estar confundidos sobre la voluntad de Dios, empezamos a hacer muchas preguntas. Yo no sé si usted a veces tiene preguntas sobre preguntas de algo que no entiende porque no sabe si está claro, si se va, si se queda, si da o no da, si cambia de pastor o no cambie. Y una vez le voy a decir lo que Dios le dijo, no. El problema es de que nosotros, cuando llegamos en esta etapa de la confusión, optamos por lo que más cómodo sea. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado. Ahora voy a darles algunos principios a seguir cuando está descubriendo la voluntad de Dios y para mejorarla en su vida. Número 1, obedezca la voluntad escrita de Dios primero. En otras palabras, las cosas que están escritas, las cosas que ya están en la palabra, las cosas que ya entiende, esas son las que tiene que empezar a obedecer. A veces me han preguntado, pastor, ¿por qué no habla de Apocalipsis más seguido? Me dijo, si no pones en práctica Malaquías 3:10, que habla del diezmo, que vas a andar ahí entendiendo las 4 cabezas. No, mi intención no es traumarte ni quitarte ahora. Voy a traer algunos temas sobre un vistazo a los últimos tiempos. Voy a tocar el libro de Apocalipsis, voy a tocar algunas de las señales que hablan los profetas. Pero lo que quiero decirte, ¿por qué mejor no empiezas a hacer lo que ya está escrito y que entiendes hacerlo? A veces yo le digo a la gente, te veo mañana en la iglesia, si Dios quiere. Ah, ¿de veras? ¿A cuántos de ustedes le ha dicho Dios? No quiero que vayas a la iglesia mañana. Porque si vas a la iglesia mañana, te va a dar papao. ¿Verdad que Dios nunca nos ha dicho eso? Ahora, yo entiendo que son bien espirituales, si Dios quiere. Porque Santiago lo dice, si Dios quiere. Pero si usted lee el contexto de Santiago, está hablando cuando tú haces planes de 1 año, de 2 años y todo lo demás. Y tú tienes que decir, si Dios quiere, el otro año me voy a jubilar. El otro año, no está diciendo que si Dios quiere que vengas a la iglesia. No, si Dios me da vida, voy a estar en la iglesia. Esa es la firmeza que debe de tener. Así que, amados, el domingo mucha gente lo usa. Ahora sí voy a hablar con el pastor. Esto ya voy a terminar la serie.
Y mi pecho no es bodega y me tengo que deshogar. El domingo mucha gente lo usa para viajar, para descansar, para pasearse, para festejar. ¿Por qué no usas lunes, martes, miércoles, jueves y viernes? ¿Qué sigue jueves? ¿Viernes? Sí. Pastor, es que tengo que trabajar. Ah, porque no te pagan, ¿verdad? Ah, entonces es mejor quitarle a Dios el día de Él que un día tuyo. Es como decirle a Dios, mira Dios, vine a la iglesia porque no tenía nada que hacer. ¿Quiere que le siga? Ahí le va. Es como si alguien te dice, mira, iba a tirar esto, pero me acordé de ti. ¿Qué le pareciera? Que usted agarró y limpió su casa, se lo voy a dar a la comadre, y todavía llega con esas palabras de prudencia. Lo iba a tirar, pero me acordé de ti. O sea, ¿lo ve como cara de basura o qué? Okay. Muchas veces de esa manera tratamos la voluntad de Dios. Y dice Dios, y todavía quieren bendición. Todavía quieren que yo abra las cataratas de los cielos. Cuando no quieren hacer mi voluntad. Así que yo quiero decirle que haga las cosas primero, obedezca. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Mi consejo para usted, obedezca la voluntad escrita de Dios. En otras palabras, la Biblia. Me gusta cómo lo pone Mark Twain. Mire lo que dice. No son las partes de la Biblia que no comprendo las que me molestan, sino son las partes que sí comprendo. Porque las que no comprendo, pues no puedes decidir, pero las que comprendo es cuando te molesta. Ay, cómo te... Ay, porque hay gente que, mire, hay gente que no sirve. Digo, no sirve en la iglesia. No que no sirva, así está, servimos. Pero prefieren que les sirvan. Y tú ya sabes que tú fuiste creado para servir. Fuiste creado para servir. Y yo digo que el que no sirve, no sirve. El que no vive para servir, no sirve para... Qué profundo mensaje. El problema de muchos de nosotros es que lo que sí entendemos de la Biblia es lo que batallamos en llevar a cabo. Por ejemplo, orar sin cesar. Vente a orar. No tenemos que estar rogándole, vengan a la vigilia, por favor. Por favor, pretty please, vengan a la vigilia. Eso ya debería ser algo natural de todo cristiano. Porque esa es la voluntad de Dios. El hacer el bien es la voluntad de Dios. El vivir en santidad es la voluntad de Dios. Cosas que ya entendemos de la vida que deberíamos de estar haciendo. Así que principios a seguir. Primero es obedezca la voluntad escrita de Dios. Primero. Segundo, enamórese de Dios. Mire, el hacer la voluntad de Dios es enamorarse de Él. Cuando nos enamoramos de Dios, lo único que queremos hacer es agradarlo. Las personas enamoradas se agradan, se buscan. Dime, a ver, cuéntame de ti. Dime, ¿qué edad tienes? Pues tengo 55. ¡Qué joven! Estás enamorado, mijo. Ya se va a jubilar, pero para ti está joven. El enamoramiento cubre muchos defectos. ¿Cuántos hermanos tengo? Tengo 5 hermanos y todos son... No, me gustaría conocerlos. No te va a gustar conocerlos. Pero cuando estás enamorado, buscas ser agradarlo. Acuérdense. Si tú te enamoras de Dios, vas a querer vivir para agradarlo. El problema es que batallamos para agradar a Dios porque dejamos de tener nuestro primer amor. Y batallamos en agradar a Dios porque no estamos enamorados como deberíamos de estar de Él. Tercero, esté dispuesto en aceptar la voluntad de Dios antes de que sepa cuál es. En otras palabras, decida que va a obedecer a Dios, cueste lo que cueste, aunque todavía no se lo ha revelado. Diga, mira Señor, tú me pones a decidir, yo tengo libre albedrío, mi decisión es que tú decidas por mí y lo voy a hacer, me guste o no. En otras palabras, muchos de nosotros tenemos muchos problemas aquí. Queremos ver todo el cuadro completo de la voluntad de Dios. La mejor manera de conocer la voluntad de Dios es decirle a Dios, sí, acepto. ¿Cuánto conocía usted de su esposa o su esposo cuando se casó? ¿Acaso no le leyeron un pacto que en las buenas y en las malas, en la pobreza y riqueza, en la salud y enfermedad? Y usted dijo, acepto.
acepto, porque todo lo puedo en Cristo. No, hasta me salió bien espiritual. Que me fortalece. Ahí voy. Y le empieza a su esposo a coger un pie. ¿Qué pasó? Pues, no sé, pues yo mejor lo quiero sano que rengo. Y después me corrieron del trabajo, no hay dinero. ¿Cómo que no hay? Pues te amo en la riqueza, en la pobreza, la voy a pensar. Y es cuando tú y yo hacemos un pacto y muchos de la gente dice, sí, lo voy a cumplir porque dije eso. Bueno, con Dios es lo mismo. Nomás dile de antemano, mira Dios, lo voy a aceptar. Tú te vas a cargar de mí. No entiendo todo lo que quieras de mí. No entiendo todo el cuadro de tu voluntad, pero lo que sí entiendo es que me amas y que no me vas a dejar. Mira lo que dice aquí la palabra en Romanos. Me encanta este versículo o versículos de Romanos 8. Dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, y luego hace una pregunta Pablo, ¿quién puede estar en contra nuestra? Si Dios está contigo cuando haces la voluntad, ¿quién va a estar en contra de ti? Porque si se van a arrimar a ti, tienen que cruzar por Dios. Ahora, mire lo que dice el 32. El que no, o sea, Dios, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, por ti y por mí. Y luego la pregunta es, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Ya que Jesús fue dado por Dios para ti. Dice, al que dio su Hijo, su único Hijo, para ti, para mí, con Él te va a dar todo lo que tú necesites. Por eso, la voluntad de Dios es perfecta, porque tal vez no la entiendas, pero por no le digas a Dios, sí, Señor, acepto tu voluntad, no entiendo todo el cuadro, pero porque tú lo dices, lo voy a hacer. Voy a aceptarlo, porque yo acepto a Cristo y todo lo que viene, todo lo que le has dado a Cristo, viene también para mí. Yo lo voy a decir, yo a los 7 años sabía que iba a ser pastor. Ya y cuando llegó la hora de la realidad, yo no quería ser pastor. ¿Quién cree que ganó? Dios. Y tuve que hablar con Dios y Él habló seriamente conmigo. Abel, déjate, porque si yo te di a mi hijo, con él te voy a dar todas las cosas. Ya me doblegué, ya mejor. Dejé de llorar chiquito. ¿Por qué? Porque Dios tenía un mejor plan. Tal vez yo hubiera sido el segundo Luis Miguel. No sé. O el segundo Tom Cruise porque era hijo de Celia Cruz. Yo no sé, pero lo que sí sé, que estoy en la voluntad de Dios. Donde Dios me quiere. Tú tienes que asegurarte en estar dentro de la voluntad de Dios. Te voy a dar algunas recompensas de seguir las enseñanzas y la voluntad de Dios. Basado en Proverbios capítulo 3, del 1 al 6. Lo primero es una larga vida. Dios promete, cuando caminas en tu voluntad, que tu vida será duradera. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien, dice, guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años. Este mandamiento, esta enseñanza, mi palabra, mi voluntad, te va a dar muchos días, dice. Y no solo muchos días, sino te van a traer paz. O sea, ¿para qué quieres vivir mucho y no estar en paz? No, aquí se te promete larga vida, pero con paz. No dijo larga vida y punto. Pero para que vivas como perros y gatos. No, tú no quieres eso. No, dice larga vida y van a traerte paz. Porque estás conociendo mi voluntad. Estás haciendo mi voluntad. Número 2, el favor de Dios y con otros. Te va a dar Dios gracia hacia Él y va a darte gracia delante de la gente. Mira el versículo 3 y 4. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalo siempre alrededor de tu cuello. Escríbelo en la tabla de tu corazón. Y mira lo que dice. Contarás con el favor de Dios. Vas a contar con el favor de Dios. Y luego dice, y tendrás buen nombre entre la gente. Serás de buena reputación, serás de buen carácter. Tu testimonio con la gente será bueno. ¿Por qué? Porque lo que van a ver en ti va a ser a Cristo. Porque caminas haciendo la voluntad de Dios. Y luego número 3, una vida de éxito. Si quiere ponerle, si se le hace muy secular eso, póngale bendición, una vida de bendición. Eso es lo que quiere decir. Mira lo que dice Proverbios 3, versículos 4, 5 y 6.
Contarás con el favor de Dios y tendrás buen nombre entre la gente. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia o prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá. En todos tus caminos, si vas a trabajar, si vas a tu negocio, en tu escuela, reconócelo en todos tus propósitos, en todo lo que vas a hacer. Y dice, y Él va a enderezar tus veredas. Él te va a dar la bendición que tú necesitas. Esta es una promesa, son recompensas. Inclusive, voy a ponerlo humanamente hablando, hasta me conviene estar en la voluntad de Dios porque me va a ir bien. Aunque me digan convenienciero, pero estoy bien. Por conveniencia, la verdad que sí, porque tomo, si no le sirvo a Dios, lo voy a servir al diablo. ¿Usted cree? Dijo un hermano en la iglesia de mi papá cuando pastoreaba, tan bien que le servía al diablo y tan mal que me pagó. Pues mejor le sirvo a Dios y Él paga bien. Él me recompensa, Él me da. Así que me conviene estar en la voluntad de Dios. Ahora, el encontrar la voluntad de Dios para tu vida demanda de dos cosas. Número uno, demanda de un compromiso total. En Proverbios capítulo 3, varios versículos nos dicen sobre este compromiso. Por ejemplo, en el 1, no te olvides de mi enseñanza. Aquí habla de un compromiso, de estar siempre recordando la palabra, leyendo la palabra, estudiando la palabra. El mismo versículo 1 dice, guarda en tu corazón mis mandamientos. Es un compromiso a guardar. ¿Por qué dice el Salmo 119, 111? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guarda, es un compromiso estar guardando la palabra. Mira el versículo 3, dice que nunca te abandonen el amor y la verdad. O sea, tú haz un propósito de que vivas en el amor, porque a veces es difícil amar a la gente y algunos los tenemos que amar por fe. ¿No es cierto? ¿O nomás soy el único raro aquí? No, hay gente que le tienes que inyectar fe. Te amo en el nombre de Jesús. Aleluya. Lo siento, no, pero me tengo que decidir que lo tengo que amar. Que no te abandonen el amor ni la verdad. Y luego dice, llévalo siempre. Aquí habla de compromiso y luego dice el mismo versículo, escríbelos. Es un compromiso. Mira el versículo 5. Confía en el Señor de todo corazón. Este es un compromiso. No te apoyes. Este es un compromiso. Reconócelo, el versículo 6, en todos tus caminos. Si vas a hacer la voluntad de Dios encontrada en tu vida, entonces mantén un compromiso total. No más lo hagas cuando te convenga. No más lo hagas cuando te guste. No más que esto no es un buffet que vas y escoge qué es lo que quieres comer. La voluntad de Dios viene completa a tu vida. Por eso cuando Job tuvo el problema con su esposa, que le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? ¿Sabe lo que dijo? Oye, mujer, ¿qué esperamos de Dios? Nomás lo bueno y lo malo no. O sea, este es el plan de Dios. No lo entiendo, pero este era el plan de Dios. Y él abrazó en compromiso porque él dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Otra cosa que demanda cuando encontramos la voluntad de Dios, confianza. Tenemos que confiar en Él. Aquí hay una frase que les puse, Dios siempre da lo mejor de Él a aquellos que le permiten que Él escoja. Cuando tú dejas que Dios escoja por ti, que Él decida por ti, que Él guíe por ti, que Él dé la última palabra, te va a ir bien. Inclusive, tú y yo tenemos un libre albedrío y podemos decirle no. Y Dios te va a decir, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Tú ya sabes lo que yo quiero hacer, pero ¿qué es lo que tú quieres hacer? Yo te aconsejo que le digas a Dios, mira, Señor, gracias por dejarme decidir, pero yo decido que tú decidas por mí. Revélame en tu palabra lo que yo tengo que hacer. Y Dios te va a revelar en su palabra lo que tú y yo tenemos que hacer. Ahora, hay algunas cosas que usted y yo debemos saber sobre la voluntad de Dios para ayudarnos. Son 5 de ellas que te quiero dar rápidamente. Primero, Dios no tiene preferencias en muchas de las cosas en su vida. Voy a hablarles de esto y no quiero que lo saque de contexto. Voy a tratar de explicarlo lo mejor que se pueda. Hay muchas cosas que suceden en mi vida, en su vida, que no son de prioridad para Dios. Entienda eso. Aquí no estoy hablando de la voluntad escrita de Dios. No estoy hablando. Lo que está escrito y esa es su voluntad no es negociable. No es algo de que yo, bueno, aquí voy a hablar con Dios a ver si me la pasa. No. La voluntad escrita de Dios, la palabra revelada escrita, eso no es negociable, se tiene que hacer. Yo estoy hablando de preferencias, de gustos, que a veces confundimos
como la voluntad de Dios. Si está en la palabra de Dios, entonces no debemos interrogar a Dios sobre su voluntad. Pero hay ciertas cosas que yo pienso que no le interesan a Dios, ni se preocupa por ellas. No es que esté desinteresado, simplemente nos los deja a nuestro propio criterio. Por ejemplo, la ropa, los zapatos en que estoy usando. Esta mañana yo me levanté a ver, Señor, demuéstrame tu voluntad. ¿Cuál de mis 500 sacos quieres que lleve? ¿Verdad que se ve bien chévere? Si tuviera 500 sacos, viviera afuera. ¿Usted cree que yo le pregunté a Dios, le pregunté a mi esposa, a ver, esto combina? Porque ahí soy malísimo. ¿Usted cree que yo me puse estos zapatos porque Dios me dijo? Que tuvo una revelación del cielo esa noche, usa los zapatos negros que están en el medio. No, no le interesa a Dios eso. Ahora, si es la voluntad de Dios que tú escojas cómo escogerte, pero también es la voluntad de Dios que te vistas bien, porque si tienes ropa de menos, ponte más. Porque la verdad no tienes cuerpo para lucir, ponte algo más. ¿Vamos bien? Santo Dios. Dijo una señora, dice, yo fui, alguien me lo dijo ahorita, que yo fui de novio, salí con un hombre y llevaba pantalones más apretados que yo. Dije, no, hasta yo tengo mi límite, hasta aquí llego. Dijo la mujer, no, ya cuando el novio lleva pantalones más apretados que tú. Y yo creo que Dios se la está curando de nosotros, míralo. Míralo, hasta por la ropa se pelean. Esta mañana yo no le pregunté a Dios, ¿quieres que use este saco? Ayer le dije, ¿le checa esto? Porque yo tal vez si me vistiera el Circo Vargas me contrataría. Así de sencillo. Pero digo, no, pues tengo, como voy a estar en público. No te rías, Juan, porque tú no cantas más las rancheras también. Me está haciendo bully, ¿eh? Me está haciendo bully. No. Inclusive cuando yo llegué había un apagón aquí. Toda la luz, toda la noche en la vecindad no había luz. Era las 6 de la mañana, estaba bien oscuro. ¿Tú crees que yo le dije a Dios, ¿dónde quieres que yo estacione mi carro? Porque donde yo lo estaciono siempre está muy oscuro, Señor. Y me achachí. Porque estaba oscuro todo. Pues yo no tuve ni que orar a Dios. Yo busqué porque las únicas luces que no estaban apagadas fueron las de las antenas de celulares. Pues yo me fui ahí, me puse debajo ahí donde hay luz. Y pues, nada tonto el hombre. O sea, imagínense, yo decía, Dios, ilumina con una luz, con un rayo en el estacionamiento donde tengo. Va a decir Dios, a ver, cálmate. Esas cosas a mí no me interesan. Usa tu criterio. Usa tu habilidad, usa tu talento. Porque a veces salió, el Señor me reveló una palabra profética. No, hermano, sáquese. Dios ya reveló todo lo que tenía. Inclusive yo veo gente que Dios le revela más en otras cosas que lo que dice Dios me dijo en la palabra. Bueno, le pasa. Dios, en sus preferencias hacia ti, a veces no tiene ningún interés. Tú tienes que decidir. Imagínate, Señor, ya salí, ¿dónde quieres que yo vaya a comer? Que sea tu voluntad. El Señor te va a decir, mira, ve y come comida, la que tú quieras. La que andes de antojo. Y más si tu esposa está embarazada. Amén, Juan. Amén. Amalia, hay palabra profética, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ahí no le mueva, pastor. Okay. Las preferencias. Déjeme decirle, Dios no tiene preferencia en muchas de las cosas en su vida. Usted tiene que usar su criterio, su madurez, su habilidad. Segundo, la voluntad de Dios se desarrolla cada día. No necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros de aquí en 5 años. ¿Dónde me quieres de aquí en 10 años, 20 años? No, dice Dios, no. Yo ya tengo un plan para ti. Yo ya tengo un propósito para ti. Eso se llama propósito. Pero todos los días tú tienes que orar para hacer mi voluntad. Y procura que esa voluntad vaya hacia el propósito que yo tengo para ti. Todos los días.
El hecho de que usted descubra cuál es la voluntad de Dios no quiere decir que la va a hacer. Por eso tiene que darse a la disciplina de todos los días, llevar a cabo y desarrollar la voluntad de Dios todos los días en su vida. La voluntad de Dios debe ser tomada un paso a la vez. Todo lo en la mañana que se levantó o mañana que se levantó, Señor, quiero hacer tu voluntad el día de hoy. Ayúdame. Ese debe ser nuestra oración. Número 3, cuídese de la tentación de tomar un versículo de la Biblia fuera de contexto para encontrar la voluntad de Dios. Porque somos muy dados a eso. Agarramos un texto fuera de contexto para usarlo de pretexto. Y tenemos que cuidar esos detalles. Jugamos con la Biblia y no tenemos que hacer eso. A veces los cristianos, ¿saben cómo quieren buscar la voluntad de Dios? Cierran los ojos. Señor, revélame. Y ponen el dedo. Ay, uno de ustedes me va a traicionar. Ah, no, Señor, no, ¿cómo crees? Y se cierra otra vez el ojo, le cierra la Biblia. A ver, Señor. Y Judas fue y me traicionó. Ay, no, Señor. No, esto no quiero saber de ti. Les vuelven a cerrar, cierran los ojos, agarran el dedo. Ve tú y haz lo mismo. Ah, caray. Si tú estás jugando de esa manera, vas a encontrarte con esas cosas. Y a veces agarramos un versículo. A veces cuando hablo del edad, mucha gente dice, es que yo no le pongo nombre, voy a usar el ejemplo este. No le pongo nombre a mi sobre. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no sepa tu mano derecha la que hace la izquierda. Sí, dice la Biblia eso, pero no la uses fuera de contexto. Porque se refiere a las buenas obras. A tocar trompeta cuando haces el bien a alguien. No, o dice ahí, no le pongas tu nombre al sobre de la iglesia. No, si lees el contexto, está hablando de las buenas obras. No toques trompeta. Si hiciste algo bien para alguien. Y el problema que a veces no lo usamos correctamente. Tenemos que cuidar el detalle sobre lo que estamos tratando de enseñar. Muchas veces tenemos la tendencia de tomar diferentes partes o queremos tomar diferentes pedazos de un versículo para asentar la voluntad de Dios en la vida. En otras palabras, es como un rompecabezas que tú y yo formamos y quitamos este versículo y le pongo aquí este y este. Mira, esto es lo que Dios quiere para mí. No, es lo que tú armaste. No es lo que Dios quiere para ti. Y tenemos que cuidar de no usar la palabra de Dios de esa manera. De otra manera vamos a traer confusión a nuestra vida. A nuestra vida. Una vez, hace muchos años, estaba oyendo el radio, cuando había Radio Nueva Vida antes. Y llaman al radio con una hermana, que no voy a decir su nombre, ustedes la conocen. Y le llaman, estoy orando, quiero que ore, ando consiguiendo un coyote cristiano, hermana, que Dios... Y la que estaba recibiendo, sí, hermanito, vamos a orar por usted para que Dios le conceda. Al coyote cristiano. Yo dije, o es coyote o es cristiano. Pero no puede ser un coyote cristiano. Que sea un cristiano que era coyote es otra cosa. Pero usted cree que Dios, sí, ahorita te voy a conseguir. En Centro Familiar tengo 4. Dígame usted qué de eso es la voluntad de Dios. Y luego, si son coyotes cristianos y cobran 8,000 por persona y no 10 más, no, hombre, hasta coraje da. Señor. Sigo en número 4. No compare las circunstancias o la voluntad de Dios con las circunstancias. No compare la voluntad de Dios con las circunstancias. Déjeme explicar esto. Tenemos la tendencia de pensar que porque las cosas van bien, que estamos en la voluntad de Dios. No necesariamente. Tú puedes estar fuera de la voluntad de Dios y las cosas van a ir bien. O porque las cosas van mal, pensamos que estamos fuera de la voluntad de Dios. Ah, es que Dios lo está castigando. Dios lo está castigando. No. Hay una historia, además le voy a traer una historia bíblica. Jesús acababa de enseñar a las multitudes. Se estaba acabando el día. Y le dice a sus discípulos, tomen el barco y váyanse del otro lado. Los voy a alcanzar. Y los discípulos lo obedecieron. E hicieron lo que Jesús les mandó hacer. Se subieron en el barco y empezaron a navegar hacia el otro lado. Jesús se fue a orar y a hablar con su Padre.
A mitad de la jornada, una tormenta empezó a crecer. Vino una tormenta que los discípulos se armaron de temor, con miedo. Ellos estaban obedeciendo a Dios, pero les llegó la tormenta. Que de lejos vieron a una persona caminando sobre las aguas pensando que era un fantasma. Y era Jesús. Tú puedes estar haciendo la voluntad de Dios, haciéndole caso, y te va a llegar la tormenta. Eso no quiere decir que estás mal. Quiere decir que estás obedeciendo a Dios y que Dios tiene un proceso para tu vida. Porque no todas las cosas bien en tu vida quiere decir que estás en la voluntad de Dios. Pero tampoco no todas las cosas mal quiere decir que estás quebrantando o no estás obedeciendo a Dios. Tú tienes y yo tenemos que leer la palabra para nosotros nunca comparar la voluntad de Dios con circunstancias. Como que si Dios estuviera desde el cielo buscando a quién castigar. Dios te está castigando. No, Dios te está pasando por un proceso. Eso es lo que tenemos que entender. Y número 5, si le falla la voluntad de Dios, no se desespere. Si le erró hace algunos años atrás a la voluntad de Dios, no se desespere. Muchos de ustedes están pensando que lo que sucedió hace 10 años atrás, o simplemente hace 2 meses, o hace el año pasado. Tal vez tomaron una mala decisión, o se casó con una persona equivocada. Y usted dice, ¿qué hago ahora? Señor, lo dejo porque yo quiero estar en tu voluntad. Le erré. O tomó una decisión que le causó problemas financieros. Recuerde que Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Pero lo que sí quiero decir, no compare la decisión. No compare. Si le falla a la voluntad de Dios, si era su intención, pero le falló. O simplemente usted decidió tomar decisiones no fuera de la voluntad de Dios. Voy a ayudarles algo como su pastor, se lo voy a decir. Y no lo dije a las 9, lo hubiera dicho a las 9. Yo como pastor, yo no caso a un inconverso con un inconverso, a un cristiano con un no cristiano. ¿Casaré a 2 inconversos o a 2 cristianos? Pero si tú vienes conmigo, es que ando con un pecador y me lo voy a ganar para Cristo. ¿De cuándo acá tú moriste en la cruz por él? En primer lugar dice la Biblia, no, esa es la voluntad de Dios, no te unas con el yugo desigual. ¿Estamos bien? Porque no son tus propios valores. Si con 2 cristianos ya nos anda. ¿Ok? ¿No es cierto? Ahora, ahí le va. No habla solamente de matrimonio, habla de negocios. Si tú te juntas con gente que vas a hacer una asociación de negocios y no son de tu misma fe, tus principios, ¿qué crees que va a pasar? Dice la Biblia que esas son las cosas fáciles escritas que debemos de tomar. Y me dice, ¿pero por qué no me puede casar? No, sí te puedo casar. No está de que no pueda, es que no voy a hacerlo. No voy a participar en tu pecado. Ahora, si tu novia, que no vio en dónde se estaba metiendo, ahí te va. Voy a poner ciertas cosas. Y si las cumple, pero pastor, nos queremos casar el otro mes. No, espérese en 2 años. Y ahí vemos. El problema que a veces quieren que hasta yo viole la ley de Dios por ustedes. Y no, ya está llorando porque le dijeron que no se va a casar. No, no te creas, yo te caso. Yo te caso mañana. Aún en el casamiento, aún en el negocio, tenemos que tener cuidado con quién nos estamos uniendo, porque es la voluntad de Dios. Ahora, usted dice, ¿y si Dios perdona? No, Dios te va a perdonar. Pero lo que tú vas a pagar el precio en el área donde lo desobedeciste. Porque toda desobediencia trae consecuencia. Pero cuando hay arrepentimiento y le pides a Dios oportunidades, Dios es un Dios de oportunidades. Aquí tengo unas frases para ustedes, miren lo que dice aquí. Nuestra desobediencia no toma a Dios por sorpresa. ¿Usted cree que Dios, ay, pecó y ahora cómo le voy a hacer para ayudarlo? No, no lo toma por sorpresa. Inclusive su gracia siempre va a estar al alcance. Cuando tú le pidas perdón a Dios, Dios te va a perdonar. Eso es de cajón porque Él es un Dios perdonador. Hay consecuencias, pero Él te va a perdonar. Su gracia te va a alcanzar. En mi libro, Cambie sus tragedias en triunfos, cuando lo escribí en el 2001, puse esta frase del primer capítulo. Y esta es la frase que puse. Ahí tienen.
No puede regresar y empezar de nuevo, pero sí puede empezar desde ahora y tener un nuevo final. Tal vez ya no puedas regresar 10 años, 20 años atrás para empezar, pero sí puedes empezar desde hoy para tener un nuevo final. Porque Dios es el Dios de oportunidades. Quiero terminar dándote 3 consejos que debes cuidarte. Trampas que evitar al buscar la voluntad de Dios. La primera trampa es la trampa de estar ocupado. Porque muchas veces no tienes tiempo, estás trabajando demasiado. Estás demasiado ocupado y eso es lo que el diablo quiere, que te ocupes para que no encuentres la voluntad de Dios. Es una trampa del diablo. Date tiempo. Todos tenemos aquí 24 horas, todos tenemos 7 días a la semana. Todos vamos a tener en este año 366 días. Dije 66 porque tuvimos febrero 29. Todos tenemos. Tú no tienes más días que yo ni yo que tú. Y si tú siempre vas a estar ocupado, tú tienes muchas ocupaciones para darle la atención a Dios y buscar su voluntad. La trampa de estar ocupado. Número 2, la trampa de nuestra manera de pensar. No pienses que Dios está fabricado a un patrón tuyo. Dios no piensa como tú, ni tú piensas como Dios. Dios es soberano, Él es eterno, Él es omnipresente y Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Él piensa diferente que tú. Y Él hace las cosas como la hizo con un hermano, la va a hacer diferente conmigo o con alguien más. Me llama la atención cuando Jesús trató con algunas personas que estaban ciegas. Dice la Biblia que con uno se acercó, dice que Él tocó sus ojos y sanó. Pero con otro ciego dice que hizo lodo y lo untó a sus ojos y le dijo: ve y lávate al estanque. ¿Por qué no hizo lo mismo? Porque la manera de pensar de Dios es diferente a la tuya. Dios es un Dios creativo para trabajar en la voluntad que ha creado para ti. Así que cuídate de la trampa de nuestra manera de pensar. Es que yo no creo, es que yo no pienso, es que yo no siento. No, aquí no importa eso. Lo que importa es qué es lo que Dios quiere para tu vida y cómo Dios lo quiere hacer. Y la última trampa, la trampa de tratar demasiado. En otras palabras, muchas veces tratamos y nunca llegamos a nada. El asunto está en poner a Dios primero en nuestra vida. Muchas veces tratamos y estamos también como el conejito que nunca se les descarga la batería. Ahí va el conejito, estamos tratando, pero no logras nada. ¿Por qué en lugar de tratar, dile: Señor, quiero tratar ahora con tu voluntad, con tu manera de pensar? Quiero darme tiempo para ti, para poder sanar esta herida, para salir de este apuro. Mire, muchos de nosotros los cristianos pensamos que Dios tiene una varita mágica y estamos en un problema, estamos en un lío y Dios va a sacar esa varita mágica y va a decirnos: shan, 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 shan. No, es un proceso. Ese shan, 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 shan nomás funciona en Disney. Es todo. Donde cuando besas al sapo se vuelve príncipe. Y cuando besaste al príncipe, mejor dijo: me hubiera quedado de sapo mejor. ¿Por qué? Porque queremos que así sea la vida. Y dice Dios: no. Lo que pasa es que estás tratando de hacer muchas cosas por ti. Yo puedo sanar tu herida, yo puedo sanar tus decisiones, pero lo único que necesito es que tú te encuentres en mi perfecta voluntad. Pero tienes que decidirlo, porque Dios no te va a obligar a entrar a la voluntad de Él. Dios quiere, porque tiene planes para bien para ti. ¿Qué dice Isaías? Mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Tengo planes de bienestar sobre ti, no de calamidad, de bienestar. Pero tienes que estar en la perfecta voluntad de Dios, porque su voluntad es perfecta. Es para ti y para mí, y Dios quiere hacer eso para ti. Por eso tú y yo tenemos el poder de una alianza con Dios. Aún en la alianza de todo lo que he hablado de los 10 temas, esto termina para decir: encuéntrate la voluntad de Dios para que toda esa alianza se cumpla sobre tu vida. ¿Aprendió algo este día? Gracias a Dios. Juan Carlos, we did it.
10 sermons, 10 sermones. Vaya, puede verlos en el internet. Estoy viendo la posibilidad de convertir todos estos temas en un libro con una guía de trabajo. Empecé por estas 2 semanas, como no tenía muchas cosas que hacer, me puse a pensar, ¿qué más puedo hacer para la iglesia? Y dije, voy a tratar de hacerlo todo en un libro, sacar un manual del alumno y que la gente empiece a tener sus devocionales con Dios. Pero Dios sigue trabajando con esta iglesia y con usted. Amados, los amo, los quiero mucho. Sigan adelante creyéndole a Dios. ¿Por qué no se pone de pie? Cierre sus ojos. Hay un canto que van a entonar el grupo de alabanza. El mismo Dios. Qué precioso canto. El mismo Dios. Él no cambia. Lo que tenemos que hacer cambio somos nosotros. Pero Dios no cambia. Él es el mismo Dios desde la eternidad, del pasado, del presente y del mañana. Así que Dios no le va a errar a tu futuro ni a tu voluntad, ni a la voluntad que tiene para ti, porque Él sabe los pensamientos que tiene. Cierra tus ojos. Yo voy a orar por ti, voy a orar por tu matrimonio, voy a orar por tus finanzas, voy a orar por todo lo que Dios te ha confiado, tus hijos. Padre, te doy muchas gracias porque nos has amado con amor eterno. Has favorecido nuestra vida con tu presencia. Y tú te deleitas en nosotros cuando te agrada la manera de vivir nuestra. Pero te entristeces cuando te luchamos, nos resistimos. Y de una manera u otra estamos tratando de que tú cambies la idea de lo que a nosotros no nos gusta. Perdónanos, Padre. Queremos que tú seas el dueño y el centro de nuestra vida. Ese mismo Dios que estuvo con Abraham, con Isaac y Jacob. Ese mismo Dios que estuvo en los tiempos pasados y que ha estado en este siglo. Ese es el Dios que necesitamos en nuestra voluntad. Por cada matrimonio aquí presente, por cada hombre y mujer presente, por cada joven y jovencita, por cada familia representada aquí presente, en el nombre de Jesús, danos tu dirección, porque queremos seguir enamorados de ti, buscando tu perfecta voluntad. Cristo Jesús.